fue envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías es Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente le cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente le cantaré. Señor, Señor mi Dios. Muy pronto él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente le cantaré. Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente le cantaré. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos alabarte. Te invitamos a que seas parte de este servicio. Te invitamos a que escuches nuestra alabanza, nuestra adoración, que nos acompañes, Señor, que ministres a nuestra vida. Que esto no sea un domingo normal, Señor, sino que podamos verte cara a cara en el día de hoy. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Seguimos cantando. Y aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré.
salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. Salvación es del Señor. Y todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, su nombre bendeciré en todo tiempo, en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, eres mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Eres mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz, y no escucharé al miedo, y mi mirada pongo en el cielo, y en su gracia firme soy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, y en su gracia firme soy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él.
En los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Y se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Señor, qué privilegio tenemos de ser llamados tus amigos, Señor. Es increíble que de ser tus enemigos, Señor, de estar lejos de ti, no solamente tú nos rescatas, Señor, tú pagas por nuestra culpa, Señor. Tú dice que la Biblia que nos reconcilias contigo y luego nos llamas tus amigos y luego nos llamas tus hijos, Señor. Qué gran transformación podemos ver en nuestra vida, Señor, a través de lo que tú has hecho, Señor. Y aunque nuestro caminar en ti, Señor, en momentos, Señor, puede tener algunos tropiezos, tú como buen Padre nos recoges, Señor, nos levantas, como un buen amigo nos perdonas. A través de tu sangre, Señor, continúa, Señor, esta relación que va creciendo y va fortaleciéndose, Señor. Continúa tu Espíritu Santo transformándonos, Señor. Así que nuestra esperanza está en ti, solamente en ti. Dependemos enteramente de ti. No tenemos nada, Señor, que ofrecer, nada de que enorgullecernos, más allá de que tú nos has llamado a ser tus hijos, Señor. Y que tú, Señor, iniciaste y combinaste, Señor, esta redención. Y dice la Biblia que terminarás por completo esta reparación de nuestro corazón, de nuestra vida, Señor, eliminando, Señor, toda rebeldía, todo pecado, todo deseo pecaminoso, Señor, cuando estemos en tu presencia. Que podamos y vamos a celebrar contigo por siempre, Señor. Anhelamos y esperamos ese día, Dios. Pero mientras tanto nos reguindamos de ti, Señor. Nos agarramos, Señor, de tu salvación, sabiendo que solamente a través de ti tenemos perdón de pecado, Dios. Te pedimos que podamos entrar a la palabra en el día de hoy, entendiendo lo que tú nos llamas a hacer porque somos tus hijos, porque hemos sido comprados, Señor. Así que ayúdanos a entrar a tu palabra en humildad, sabiendo que tú tienes en mente, Señor, lo que es mejor para nosotros como seres humanos. Y queremos escuchar tu voz y queremos aprender, a Dios. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Escándalo. Es una palabra favorita de los periodistas, las revistas, los noticieros. También fue una palabra muy común en la Biblia, pero más en su sentido original de una piedra que causa que uno se tropiece. La verdad es que la palabra su raíz es el palito donde se ponía el cebo en una trampa, o sea, en un cepo, que una persona o un animal, ¿verdad? Cuando pisaba o tocaba eso, detonaba o activaba el cepo, la trampa, y por eso tiene el significado de algo que hace caer a una persona o hace que se atrape una persona o un animal. Estamos mirando la carta de Pedro a las iglesias creyentes que estaban sufriendo bastante, y
Pedro está hablando en esta parte de su carta de cosas muy escandalosas. Y si era escandaloso lo que él está hablando en el día de él, mucho más escandaloso es en el día en que vivimos nosotros. Entonces vamos a empezar leyendo los versículos 18 a 20 del capítulo 2 y vamos a pedir que Dios nos ayude a atender las cosas que Él nos va a decir, porque, como le digo, es muy difícil, es muy escandaloso lo que Él nos comparte. Entonces, leamos estos versículos y luego pidamos la ayuda de Dios. Dice primera de Pedro 2, 18 a 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si, pecando, sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vamos a orar. Señor, pedimos tu ayuda. Sabemos que tu palabra es perfecta y, Señor, nos dice la verdad y nos enseña cómo tú has diseñado el mundo. Y, Señor, pedimos que nos ayudes a atender lo que tú nos querrás decir en esta tarde. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el tiempo de Pedro estaba en poder el Imperio Romano, y en ese tiempo había esclavitud, había servidumbre. No es como la esclavitud que generalmente pensamos nosotros cuando escuchamos la palabra esclavitud. No tenía nada que ver con raza, no tenía nada que ver con secuestrar a personas y traficarlas, aunque sí había algunas personas, muchas personas que habían sido conquistadas en guerras con Roma y fueron tomados como prisioneros de guerra y se habían hecho esclavos en el Imperio Romano, pero otras personas habían escogido ser siervos y esclavos como para poder cancelar una deuda o hasta para que otra persona pudiera proveer por ellos. Ellos escogían servir a esa persona. Entonces era un poco diferente de lo que pensamos, pero sí era esclavitud, era servidumbre. A veces era posible que un esclavo, un sirviente obtuviera su libertad. Había diferentes maneras de esto. En muchos casos los sirvientes recibían un pago, aunque era pequeño, pero podían ahorrar eso si querían y al final comprar su comprar su libertad. Aunque muchos después de recibir su libertad escogían seguir con su amo, ahora como libertados, pero escogían servir a su amo, que venía a ser su patrón. Y bueno, los esclavos sí eran propiedad legal de su amo. O sea, no tenían derechos en la sociedad, no podían poseer propiedades, por lo general no podían empezar familias. Era muy complicada la cosa para los esclavos y los sirvientes. Entonces, ¿cómo Pedro va a mandar, qué es lo que les va a sugerir a los criados, a los esclavos, cuando llegaban a conocer a Jesús? Y cómo debían responder los esclavos cuando llegaban a Jesús, ¿verdad? Porque ellos ahora entendían que todos habían sido hechos a imagen de Dios, ellos al igual que sus amos. No había diferencia. De hecho, en Cristo no hay esclavo ni libre. Y Jesús mismo había dicho que Él vino a pregonar libertad a los cautivos.
y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces son muy buenas noticias para los esclavos, para los sirvientes. Entonces, ¿cómo debían responder los esclavos y sirvientes cuando habían llegado a Jesús? Bueno, Pedro les va a decir a los criados cómo ellos deben conducirse después de llegar a Jesús. Y lo que él les dice es lo que hemos leído en el versículo 18. Volvamos a leer. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Acaso Pedro era dueño de esclavos o quiere defender un sistema que oprime a ciertas personas en beneficio de otras? No. Pero él les dice que deben someterse no solamente a los buenos y considerados, sino también a los que son insoportables. Esta palabra insoportable que usa Pedro significa torcido o perverso. O sea, estos son amos que son injustos. Y él les dice que deben someterse hasta a esos amos. Y habla un poco más adelante de ser bofeteados, y podemos imaginarnos cómo era la situación entre un amo y un esclavo que era su propiedad en muchos casos. Pero Pedro les manda a los criados a someterse a sus amos hasta cuando estos son injustos. Esto sería una situación muy difícil para cualquiera de nosotros soportar, me imagino yo. Pero Pedro les dice que se sometan a ese sistema que diríamos nosotros era injusto, y que se sometieran a esos amos que en muchos casos eran injustos, torcidos, perversos, hasta crueles en algunos casos. ¡Escándalo! Ese es un escándalo. ¿Cómo Pedro les va a decir que se porten así, que se sometan nomás, que no hagan problemas? Pero es más, Pedro explica cómo se verá esta sumisión y explica qué es lo que él quiere ver en los criados. Y Pedro no les llama a la rebelión, les llama a la sumisión. Y dice en el versículo 19, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pedro dice que esto es aceptable, aprobado, es digno de elogio delante de Dios. Sufrir molestias, penalidades, sufrir dolores injustamente, que esto es algo digno de elogio, es algo aprobado por Dios, cuando por conciencia de Él nosotros soportemos injusticias. Pero, ¿no quiere Dios que yo sea feliz? No, la verdad es que Él nunca dijo eso. Pero, ¿no quiere Dios hacerme próspero económicamente? Tampoco te prometió eso. ¿Qué dice Pedro que es aprobado delante de Dios? Sufrir injustamente y soportarlo. Un escándalo. ¿Cómo lo manda Pedro? Él quiere que sufran injustamente y que lo soporten. Pero Pedro va a aclarar más el asunto todavía en el versículo 20, donde empieza diciendo, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, Pedro dice, si
si tú haces el mal y eres abofeteado, significa lo mismo lo que Pedro está diciendo, es dar un puñetazo. O sea, si tú pecas contra tu amo y tú tienes que sufrir puñetazos, bofeteadas, Pedro dice, qué pena, fue tu propia culpa, no hubieras hecho el mal. ¡Wow! ¡Qué palabras más duras! Pero Pedro continúa y dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado ante Dios. Si haces lo correcto y sufres y lo aguantas, esto sí le agrada a Dios. Escándalo. Esto le agrada a Dios. Que tú lo soportes cuando sufres injustamente. Ahora, tenemos que recordar el contexto, porque dijimos que en el versículo 12 del capítulo 2, Pedro había dado una introducción a toda esta sección que estamos viendo. Entonces, debemos volver y leer lo que él nos dijo ahí, porque nos ayuda a entender por qué él está diciendo estas cosas tan escandalosas. Dice en el versículo 12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Es que basado en ese versículo, las actitudes y acciones de un creyente pueden ganar a otros a Cristo. Que las actitudes y acciones de un creyente pueden ganar a otros a Cristo. Y en eso lo resumimos de esta manera. La sumisión es evangelística. La sumisión es evangelística. La sumisión a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros es una de las maneras en las que nosotros mostramos una conducta tan ejemplar que aunque otros hablen mal de nosotros y nos acusen de hacer el mal, vean nuestras buenas obras y lleguen a glorificar a Dios en el día de la salvación. Que ellos lleguen a los pies de Cristo viendo nuestra conducta. La sumisión cristiana es evangelística. Nosotros nos sometemos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, sin importar quién ocupe ese lugar. Como dice Pedro, si es una persona buena y considerada, o si es una persona torcida e insoportable. Nos sometemos a la autoridad por causa del Señor. Como Él dijo, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Porque nuestra sumisión puede llevar a la conversión y salvación de nuestra autoridad y de otras personas que nos están observando. Y a veces, dependiendo de la persona que esté en autoridad sobre nosotros, esto involucra amar a nuestro enemigo, que también Cristo nos enseñó a hacer. Amar y orar por nuestros enemigos. En nuestra sociedad, la idea de la sumisión es escandalosa, pero no lo es para Dios. Para Dios, la sumisión es evangelística y es digna de elogio. Pedro ha hablado de la sumisión a las autoridades, o sea, el gobierno y los gobernantes. Y hoy estamos viendo cómo él habla de la sumisión de los criados a sus amos. Y él va a hablar más adelante de la sumisión escandalosa de la esposa al esposo. Y va a hablar
con los esposos, cómo tienen que dar preferencia a sus esposas, aunque éstas les den mal en lugar de bien. O sea, cuéstele lo que le cueste, tiene que honrar y dar preferencia a su esposa. ¡Escándalo! Pero bueno, así nosotros glorificamos a Dios en los diferentes ámbitos sociales. Y es muy importante porque con nuestra conducta ejemplar podemos evangelizar y edificar a las personas que nos rodean. En lugar de hablar de libertades personales que tanto se celebran hoy en día, Pedro habla de sufrir injustamente, de soportar penalidades y dolores por el trato relacional que recibimos. Habla de hacer el bien y de sufrir por ello y de aguantarlo. Y luego nos dice en el versículo 21, para esto fuisteis llamados. Espera, ¿para esto fuimos llamados? ¿Para sufrir injusticias y soportarlo? ¿Sometiéndonos? Así es, para esto fuisteis llamados. Pero ¿por qué nadie me dijo eso cuando yo decidí seguir a Cristo? Yo pensaba que Jesús iba a hacer mi vida más feliz, que iba a hacer mi vida más fácil, que iba a traerme bendición. Bueno, es cierto, te va a traer bendición en lo espiritual y te va a hacer más feliz si tienes una perspectiva eterna. Pero más fácil nunca dijo que iba a ser tu vida. Pero yo creo que sí te lo dijeron. Yo creo que sí te lo dijeron. Porque sigamos leyendo en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Eso creo que sí te lo dijeron, ¿no? Si tú llegaste a conocer a Cristo, fue porque supiste que Él padeció por ti. Pero no solo es el Evangelio esto, es también nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo, porque dice, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo. No es solamente el Evangelio que Cristo haya padecido por nosotros, es también nuestro ejemplo. Y esa parte de repente no te lo dijeron. Te lo hubieran dicho. Pero Cristo sí dijo, ¿verdad? Que contemos el costo antes de seguirle. Que si uno quiere ir en pos de Él, tiene que tomar su cruz, cargarla y seguirle. Y nosotros entendemos en el día de Jesús qué significaba cargar una cruz y hacia dónde ibas. Tú estabas poniendo tu vida si querías seguir a Jesús. Pero aquí dice, ¿verdad?, que Él sufrió por nosotros dándonos ejemplo. Y la palabra aquí para ejemplo tiene que ver con una copia ejemplar. Por ejemplo, que cuando una persona aprendía el alfabeto, le daban muchas veces una copia, un ejemplar encima del cual ponía el papiro sobre lo que iba a escribir y trazaba exactamente la forma de las letras. O sea, es algo donde tú vas a copiar exactamente lo que está ahí. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, algo que debemos imitar exactamente como Él puso el ejemplo. Y dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La palabra seguir aquí significa seguir muy de cerca. De repente, si estamos hablando de seguirle a Cristo en sus sufrimientos, queremos seguirle, pero un poco alejados, ¿verdad? No, esto quiere decir seguir de cerca. De hecho, la palabra quiere decir acompañarle en sus pisadas. O sea, nosotros debemos seguir de cerca hasta acompañarle a Jesús
en sus pisadas de padecimiento. Para esto fuimos llamados. ¿Y cómo manejó Jesús el padecimiento injusto? Pedro nos dice en los versículos 22 y 23, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es nuestro ejemplo. Este es lo que nosotros tenemos que hacer cuando sufrimos injustamente. Pero fue justo este hecho, el hecho de que Jesús se dejó maltratar por conciencia de Dios y para el bien de otros, que fue la piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Y no pudieron aceptarlo, no lo aceptaron como su rey. Esto fue el gatillo del cepo que les atrapó, porque ellos no quisieron a un rey que pareciera débil, pareciera derrotado. Eso leemos en 1 Corintios 1, versículos 23 a 24. Dice Pablo, mientras que nosotros predicamos a Cristo, el Rey, ¿verdad?, crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y la palabra allí es la palabra escándalo. Este es un escándalo para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, del tiempo de Jesús, el pueblo judío. Fue un escándalo que el rey, el supuesto rey, fuera derrotado y luciera tan débil que él ni respondiera, no se defendía. ¿Cómo es rey? No, el rey de ellos iba a ser un rey fuerte, un rey que conquistaba a sus enemigos, un rey poderoso, iba a establecer un reino eterno. Pero ellos no entendían cómo iba a venir ese reino. Y este fue la piedra de tropiezo, el escándalo que les hizo tropezar y que les atrapó. Su propio prejuicio sobre el tipo de rey que ellos querían. Dice, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Un rey que se dejó derrotar, es el escándalo más grande de la Biblia. Que Cristo se haya dejado crucificar. Fue la piedra de tropiezo para los judíos. Y para los gentiles es una locura. Pero para nosotros que somos llamados, poder y sabiduría de Dios. Él no atacó, Él no se defendió, Él no trató de conquistar a sus enemigos. No se halló engaño, ni traición, subversión en su boca. Y este es nuestro ejemplo. Seamos esclavos o libres. Amar a nuestros enemigos. Temer a Dios. Honrar a todos los hombres. Y someternos a todas las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Y por qué nosotros hacemos esto? Lo hacemos para el bien de los demás, porque Jesús lo hizo para el bien de nosotros. Dice en el versículo 24 y 25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Me imagino que esos criados podían relacionarse con esa palabra, herida.
por sus heridas fuimos sanados. Y a través de las heridas nuestras, otras personas pueden ser salvadas. Sean heridas emocionales, en el caso de alguno de estos criados, iban a ser heridas físicas, pero las soportaban como Cristo las soportó para la salvación de otros. Y dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Te das cuenta? Si estás dispuesto a seguir muy de cerca a tu Señor, acompañarle en el sufrimiento injusto, Dios te recompensará y otros se arrepentirán. Dios usará tu ejemplo para traer a otros al redil. Para esto fuimos llamados, a seguir en las pisadas de padecimiento injusto de nuestro Señor. Sigámosle. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por la oportunidad de entrar en tu palabra. A veces es escandalosa, Señor, lo que tú nos dices, lo que nos llamas a hacer. Cómo las personas ven mal hoy en día la sumisión donde hay injusticia, Señor. Pero tú te glorificas cuando nosotros seguimos las pisadas de nuestro Señor para el bien de las personas que nos rodean. Así como Él sufrió injustamente para el bien nuestro. Señor, ayúdanos a usar nuestras vidas para salvación de otros, sometiéndonos como tú nos mandas. En el nombre de Jesús. Amén.